Señor Montoro, la cosa va de corrupción. Fíjese, cuando planteamos la pregunta queríamos preguntarle por qué seguía manteniendo a su secretario de Estado, el imputado, además por prevaricación, etcétera, 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 el señor Fernando Moya. Pero claro, tuve que olvidar esa pregunta porque dije, mejor no le voy a preguntar por qué se va su secretario de Estado, sino por qué no se van todos ustedes, teniendo en cuenta que la actualidad y las distintas sentencias por corrupción no solo le han deslegitimado, no solamente han retirado la confianza, sino que además han sido responsables de romper esta legislatura. Mi pregunta, señor Montoro, no solo es por qué no se van ya, sino también es cuándo van a convocar elecciones, tal y como ha dicho el señor Rajoy. Cada gobierno tiene que salir de las urnas porque no quieren que los españoles decidan sobre esto. Señor ministro, adelante. Gracias, señora presidenta. Mire, en un Estado de Derecho existe la presunción de inocencia y cuando una persona es investigada por hechos acaecidos hace 15 años y además está citada en una diligencia para la semana próxima, lo coherente, lo lógico, es respetar ese plazo, que se produzca esa declaración y que sea en sede judicial donde se realice la investigación y, por supuesto, la defensa de los hechos acaecidos, que fueron hechos, además, extraordinarios, acaecidos en un año extraordinariamente difícil para todos y también para los que tenían responsabilidades públicas de gobierno. Pero no me resisto a responderle a lo último, al final de su pregunta, porque evidentemente está claro que no era la intención de su señoría referirse a la situación judicial del actual secretario de Hacienda, sino hacerlo en relación con la situación política que está viviendo España. ¿Sabe por qué no le conviene a España las elecciones? Porque tenemos que confirmar la recuperación económica y la creación de empleo. Sin eso, ciertamente, si se pone en riesgo esto en unas elecciones, si se pone en riesgo en una moción de censura, que es lo que están percibiendo actualmente los agentes económicos y los mercados, vamos a tener todos los presentes en esta Cámara una gravísima responsabilidad. Eso es lo que nos está ocurriendo. Nuestra obligación es confirmar que día a día se creen más puestos de trabajo. Y en ese sentido, la estabilidad política, como sabemos todos, es la primera de las garantías para afianzar la confianza económica dentro y fuera de España. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Rodríguez, adelante. Nosotros, cuando llegamos a acuerdo, hablamos de imputación por casos de corrupción. Primero la imputación, como usted dice, juicio oral, luego tenemos la sentencia, pero ustedes están mandando un mensaje muy preocupante, que es que cuando la sentencia les gusta, los jueces son buenos, pero cuando la sentencia no les gusta, entonces son malos. Y eso es lo que vino a decir ayer la señora Cospedal en la comisión. Y no, tenemos un poder judicial que hay que reformar en muchas cosas, pero no en lo que a ustedes les convenga. Ustedes son responsables íntegros de lo que pase en esta semana. Ustedes pueden ser responsables, decirle a los ciudadanos de este país, vamos a dimitir, vamos a convocar elecciones, decidan ustedes qué va a pasar y no dejar en manos de los egos del señor Sánchez la posibilidad de crear un gobierno con los que quieren romper este país. El señor presidente lo decía en este momento, ustedes decidan quién tiene la oportunidad de liderar por primera vez en los últimos tiempos. Lo que pasa en este país son ustedes, siendo decentes, siendo responsables y, sobre todo, siendo honestos para con la ciudadanía. La política no solamente es de hacer, también es de parecer. ¿Qué mensaje le están mandando ustedes a los ciudadanos? Hablan de respeto, hablan de egos. Tienen la oportunidad de liderar, pero siguen enrocados en pensar en el ombligo. Y, al final, todos sabemos que en la política lo más difícil de gestionar son los egos, tanto los del señor Sánchez como los del señor Rajoy, pero que hoy no se convoquen elecciones. Silencio. Que hoy, presidenta. Silencio. Pero lo que no tienen ninguna posibilidad de explicar es que el ego del señor Rajoy y el ego del señor Sánchez esté por encima de los intereses de este país, por encima de convocar elecciones y, sobre todo, qué miedo tienen a que sean los ciudadanos de este país quien decida quién lo va a gobernar después de la vergüenza que nos están